Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos como siempre con un otro conversatorio, ¿no? Un encuentro como siempre, ¿no? De jueves. Hoy vamos a tener la presencia de una persona que realmente nos ha aceptado la invitación y agradecemos que esta noche podamos conversar y aprender sobre todo con todas las personas que nos están viendo del otro lado, ¿no? Ustedes saben, tenemos los jueves como los martes un momento de encuentro con el conocimiento, ¿no? Y esta noche no es la excepción. Queríamos hacer un momento de descanso, pero bueno, el conocimiento, la historia siempre nos convoca y más cuando estamos en aras de un momento histórico para Bolivia. Entonces, hoy día vamos a hablar de la guerra del agua, pero lo hemos planteado con Mario Inellá desde Cochabamba con una pregunta que me parece fundamental poderla discutir, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de estos temas, estamos hablando específicamente, ¿no? Si hubo responsables, ¿no? y soluciones al problema de agua en Cochabamba. Y para ello tenemos un invitado que es justamente el ingeniero Gonzalo Maldonado Rojas, quien además ha sido parte de este momento histórico que allá en los años 2000 ha vivido, en 99-2000 ha vivido la ciudad de Cochabamba. Y este es un momento para nosotros como SEA School Bolivia. Ustedes como saben, somos una especie de esas personas, de esos equipos raros, ¿no? Donde en las horas de la noche nos preocupamos por debatir y aprender temas, ¿no? Y la guerra del agua es algo que siempre nos va a convocar, ¿no? Y obviamente que este sobrenombre es un nombre popular en base a una serie de protestas que se han ido dando en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entre enero y abril del año 2000. Entonces, ¿cuál era el tema de fondo? El tema de fondo era la privatización del agua potable, ¿no? Y sobre todo en el nivel municipal que ya vivía la ciudad de Cochabamba, ¿no? Vamos a ir hablando de esto, ¿no? Y para ello quisiera dar la bienvenida al ingeniero Gonzalo Maldonado Rojas. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Primero quiero saludar a quienes han organizado esta reunión y a todos los cochabambinos que recuerden qué pasó en las jornadas de abril del año 2000. Muchas gracias. Bueno, a usted, ingeniero Gonzalo, lo que pasa que estos son para nosotros momentos, nosotros siempre nos hemos caracterizado, ¿no? Por los jueves para hablar un poquito de historia y recordar sobre todo, ¿no? Queremos partir con una pregunta, ¿no? ¿Qué recuerda del año 2000? Usted que ha sido parte de este momento histórico del país, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza cuando usted oye por las calles o en cualquier diálogo por ahí, guerra del agua? Bueno, la verdad que esta historia es un poco más larga, pero no se trata de hacer ya esa historia tan larga que empezó el año 98, ¿no? Pero ya en 99, cuando se firmó el contrato de concesión de Semapa y de Misipuni, es cuando en mi condición de diputado había observado desde un inicio este proceso. Y bueno, lo primero que ocurrió fue que se organizó en noviembre del 99 la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, pero ya había un backup bastante grande que habíamos avanzado desde mayo, de tal manera que se consolidó, diríamos, la participación de mayor cantidad de personas para que el año 2000, después de haber logrado tener el contrato, porque sin tener el contrato, no podríamos nosotros haber observado, criticado o reclamado o discutido. Reitero, en mi condición de diputado logré, pero bueno, ya se había firmado el contrato, pero logramos tener el contrato. Y en base al contrato empezamos a analizar y a discutir un grupo de personas, entre profesionales y no, y
tampoco no eran todos profesionales, sino que estaban interesados en este tema. ¿Cuál era la base fundamental? Hay que decir esto, que la concesión de Semapa en Misicuní eran dos elementos eran claves. En Semapa estaban las tarifas del agua y en Misicuní estaba terminar la construcción del proyecto múltiple Misicuní. En el primero ya habían establecido las tarifas, también logré tener las tarifas que tenía Aguas del Tunari y por supuesto lo que había estado pasando con Misicuní. Entonces, dos factores, ¿no?, fueron los que logramos que la gente comprenda la dificultad que se estaba planteando ante los eventos que se estaban promoviendo. Pero hay que marcar un tercer elemento. Todo este contrato no podía funcionar si no había una ley que le permita a la empresa privada empezar a organizar y a trabajar y a hacer cumplir lo que dice el contrato. Ahí también aparece este gran problema de la ley de servicios básicos, que fue también motivo de discusión en el Parlamento. Y en el Parlamento, en ese momento el Congreso Nacional, se discutió este tema. No había mucho apoyo. No todos comprendían, no todos conocían, y esa fue mi tarea en las asambleas que se tenían en el Congreso. Empecé a explicar a los congresales el problema. Por supuesto que hay un ingrediente muy grande, político. Por supuesto que el político no permitía avanzar en la línea que habíamos trazado desde Cochabamba. Pero de alguna manera logramos que algunos departamentos, representantes congresales, diputados y senadores de Tarija, de Santa Cruz, del Beni, nos apoyen. Cochabamba estaba manejado en todo el movimiento de los congresales por el partido del alcalde en ese momento, Manfred Reyes Villa, que era inefere. Entonces tenían instrucciones de no apoyar ninguna iniciativa que yo había planteado. Valga a la aclaración, yo fui invitado por NFR para ser diputado uninominal. Yo me debía los votos al pueblo, no al partido. Entonces, yo tenía un compromiso moral con la población. Es por eso que fue una lucha muy dura y el gobierno se vio imposibilitado de dar respuesta al país, a Cochabamba. Y ahí vinieron los primeros enfrentamientos cuando organizamos en enero un primer movimiento que se logró con el apoyo, por supuesto, de gente que estaba en la coordinadora. Principalmente, hay que aclarar esto, era Omar Fernández y Carmen Pérez. Ellos se movilizaron por todas las poblaciones de las áreas rurales, por provincias, y informaron lo que nosotros ya habíamos analizado. Entonces, la gente se preparó para la primera batalla que se dio en Cochabamba. Desde los 4 puntos cardinales ingresaron, eran cientos de personas en cada uno de los, cada una de las direcciones, las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, ¿no? Y la idea era tomar la plaza. Y eso fue una estrategia que no debería haber publicado. Entonces el gobierno mandó fuerzas policiales. En esa época había los dálmatas, ¿no?, vestidos así como un dálmata. Vinieron totalmente armados, se movilizaban en motos, pero nosotros como coordinadora logramos reunir a la gente y pelear. Se hizo un frente muy grande en toda la ciudad y finalmente, ante los problemas que podía surgir,
el gobierno retiró las tropas y nos pidió que hagamos un encuentro para discutir el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno vio que era bastante. Ese fue el primer movimiento que se generó en torno al contrato de aguas del Tunari. Entre tanto, y esto es importante que conozcan, teníamos un equipo de personas, profesionales, economistas, abogados, que nos apoyaron, entendieron el problema. Es larga la cantidad de gente, pero los profesionales que nos ayudaron eran el doctor León, el abogado, el doctor Julio Cochabambino, Julio Valdivieso. Después estaba un economista, Alberto de la Reza, y compañeros ingenieros como Julio Flores. Es el equipo básico para discutir el tema. Entonces, cuando hubo la reunión, les explicamos vino el ministro de gobierno y le explicamos, le dijimos, perdón, el presidente del Senado vino, que era un cochabambino, y le explicamos el problema. Entonces, él recién se enteró del problema que se había planteado en ese momento. Esa fue una primera etapa, pero no nos dieron solución. Entre tanto, ya eso era en enero y nos aproximamos a febrero. En febrero ya hubo nuevamente movimientos. Nosotros como coordinadora informábamos a la población el problema de las tarifas y el problema de el proyecto múltiple Misicuni, porque en este caso, ¿por qué está el proyecto múltiple Misicuni defendiéndolo? Querían que la empresa Aguas del Tunari había planteado construir una presa de 40 metros. Y solamente teníamos el túnel, no teníamos nada más, que estaba en construcción. Entonces, ese fue el otro gran problema que le planteamos al gobierno. Y en la ley, ¿cuál era el problema de la ley? En la ley se establecía de que todos los usos y costumbres, todos los sistemas de riego, pasaban a control de la empresa Aguas del Tunari. Ahí apareció el concepto de privatización, porque hasta ese momento nadie podía hablar de privatización, sino que el gobierno le estaba entregando todo a la empresa Aguas del Tunari para que maneje todas las fuentes de agua, iba a ser controlado pozos, los sistemas también iban a ser controlados, de tal manera que fue ese otro factor que impulsó mayor cantidad de gente, porque ya se estaba hablando del área de riego, de las zonas de riego de todo el departamento. Dense cuenta que en ese momento había un inventario aproximado de cerca de 1.200 pozos en todo el Valle de Cochabamba. Todo eso iba a ser controlado por Aguas del Tunari. Eso fue la segunda etapa en febrero, y por supuesto que nuevamente todo el tiempo hacíamos reuniones en la Federación de Fabriles, y yo, bueno, en mi condición de diputado no estaba todo el tiempo en Cochabamba. Yo además estaba estudiando en la Católica una maestría, de tal manera que hasta el fin de semana me quedaba y venía lunes y martes a Cochabamba para seguir impulsando todo esto. De tal manera que ahí empecé a ver algunas cosas medio extrañas. Lo vi a Álvaro García Linera en las oficinas de la Federación de Fabriles. Yo no lo conocía, después me enteré quién era, ¿no? Vivía ahí con su pareja, que era una mexicana, de tal manera que esas oficinas de la Federación de Fabriles se volvió un centro político. Ahí iba Evo Morales y al periodista Alex Contreras. Todos ellos, no habíamos advertido, estuvieron atentos al resultado de este gran encuentro para discutir, para
reclamar el contrato de aguas del Tunari. Pero bueno, eso es lo que yo podría mencionar. Y dentro de este capítulo aparece el arzobispado de Cochabamba, que también se sumó al movimiento, pero como conciliador. Nuevamente en marzo, la iglesia logró que hagamos una reunión en la prefectura. Ingresamos por la policía, pero ahí vino un gran problema. Entramos a las oficinas del despacho del prefecto y nos detuvieron a todos los que entramos. O sea, fue una emboscada. Ese es el nombre que está en mi libro incluso. Nos emboscaron y nos llevaron a las celdas de la policía. Incluso a mí, en condición de diputado, que yo, a mí no me debían detener, ¿no? Porque tenía el respaldo de ser parlamentario. Pero no, igual, a las pocas horas, entonces de esa manera quisieron frenar. Pero había algo importante. Después de ya tanto tiempo, la gente empezó a cansarse, porque ya las gentes salieron a las calles, ¿no? Entonces dije, cuando ocurre este evento de la detención, entonces la gente nuevamente se impulsa y reacciona respecto al problema del contrato de aguas del Tunari. Bueno, hay que aclarar algo. En el mes de marzo, yo hice notar algo importante al movimiento, dentro del punto de vista sociopolítico. La gente nos reclamó y nos dijo, ¿quiénes son ustedes para pedir que se vaya a Aguas del Tunari, que salga de Aguas del Tunari? Entonces yo planteé hacer no una encuesta, sino levantar todo un gran movimiento, de tal manera que hicimos una consulta pública, inédita. No se había hecho antes ninguna consulta pública. Entonces, con la consulta pública, logramos que la gente, 50,000 votos que hubo en varias zonas de la ciudad, el 95% estaba de acuerdo en que Aguas del Tunari salga de Cochabamba, no se eleven las tarifas, y el tercero es que no se afecten a los usos y costumbres de todo el sistema de riego. Eso, por supuesto que logró cohesionar nuevamente a todo el mundo. Ahí es cuando, teniendo ese respaldo, no era legal, pero era, pues hay un concepto, alguien puede decir, pero no era legal, pero incluso la Corte Electoral nos facilitó ánforas, todo lo que era necesario para hacer esa consulta pública. El resultado de esa consulta pública nos daba legitimidad para seguir actuando, seguir defendiendo Cochabamba. Eso es lo que... Quizás hay alguna pregunta respecto de esta primera parte, Santos. Me has dejado sorprendido tengo una duda. Tú me dices que Álvaro García Linera ya estaba participando en este momento de lo que pasaba en Cochabamba. Sí, estaba oculto ahí adentro, porque yo no lo conocía, no sabía quién era. Pero una mañana que llegué de La Paz, día lunes, salió este señor de una oficina de la Federación de Fabiles y le pregunté a Óscar Olivera y le dije, ¿quién es esta persona? ¿Será tu asesor? Y dijo, no, un momentito, yo no necesito asesores. Después me he enterado que era García Linera. Y la señora que salió también, que era su pareja con quienes los dos habían salido de la cárcel recién, ¿no? Estaban presos. De tal manera que es eso. El tercer elemento que aparece acá es un activista de San Francisco, de Estados Unidos, que llegó, ¿no? Este activista fue el que
se movía, seguramente haciendo estrategias para que se dirija el movimiento, ya no un movimiento social y ciudadano, sino político. Esa es mi conclusión. De todas maneras, a este señor, a este activista, yo le reclamé, le dije, ¿a qué ha venido usted? Esto es algo de con los cochabambinos. Me dijo, es que necesitan orientación. No, nosotros no necesitamos orientación, sabemos discernir, pensar, no solo porque somos profesionales, sino como ciudadanos. Claro. De tal manera que no necesitamos. Bueno, eso fue lo que yo puedo relatar. Ahora, podríamos entrar a ver la pregunta que se ha hecho para la entrevista. ¿Se solucionó el problema del agua? No, no se ha solucionado el problema del agua. ¿Por qué razón? Porque justamente se ha distorsionado con la participación de la gente que hacía política. A mí me dirían, pero usted era político, pero yo estaba actuando en función a una responsabilidad de parlamentario como el diputado uninominal. De tal manera que hay otro elemento importantísimo, Santos. Hay una persona que aparece de pronto en nuestras reuniones que hacíamos desde el 99, Jorge Alvarado, que había llegado de Venezuela, ¿no? Venía como ingeniero, nosotros lo escuchamos, pero bueno, después relataré lo que ha pasado con él, porque ese es otro factor que hay que tomar en cuenta para decir que no se ha logrado el objetivo. Bueno, ¿por qué no se ha logrado el objetivo? Porque hay que dar cifras, ¿no? Como ingeniero. Primero, el acceso del agua potable en ese momento por cañería era el 55%, nada más. O sea que había un 45% que se servía de cisternas, pozos, iniciativas en los barrios, hacer sus tanques, etc. Pero el crecimiento de la población ha sido tal que ha disminuido ese porcentaje, ya no es el 55%, ahora es el 50%. ¿Por qué? Porque CEMAPA no ha trabajado resolviendo el problema que había ofrecido justamente Jorge Alvarado como gerente de CEMAPA, que se lo nominó a propuesta mía. Y CEMAPA tenía en esa época 800 litros por segundo, en el año 2000. Hoy son 1400. Pero como la red pierde agua un 40%, no queda más que 850 litros por segundo. O sea, no ha cambiado prácticamente nada. Han hecho algunas redes más, han ampliado, pero nada. Entonces, yo considero que ha habido un factor muy importante, la participación del alcalde Reyes Villa en ese momento. Porque cuando el conflicto se cierra el 10 de abril, con todos los problemas que se habían generado, yo trabajé con Samuel Soria y fuimos a hacer una reunión con la iglesia más en el edificio Colón, que está en la plaza, en Prada, al final del Prado. Y ahí nos recibieron, y ahí estaba Reyes Villa, estaba Mauricio Méndez, había 2 diputados, y nos dijeron, bueno, CEMAPA vuelve a poder de la alcaldía, dijo el alcalde. Ese fue el gran error de la coordinadora. Nosotros no debíamos haber aceptado ni haber levantado el movimiento, porque en ese caso volvió a poder de la alcaldía con todos los problemas que tenía en la administración, que hoy está peor todavía. Entonces, el nombrarlo a Alvarado y el haber aceptado que CEMAPA vuelva a la alcaldía han sido 2 grandes errores de la coordinadora, ¿no? Pero, por supuesto que ya había luces de movimiento político.
¿no? Ahí apareció Mar Fernández, Carmen Peredo, estaba también otros políticos que aparecieron como activistas, ¿no? De lo que había un equipo grande que el Evo estaba preparando con todos los políticos y que nosotros no habíamos captado eso porque nosotros estábamos más, diríamos, peleando, discutiendo el problema del SEMAPE en Misicuri. Bueno, la última reunión que se dio con el gobierno, después de todo el problema que se hizo con la detención, y salieron incluso confinados, 3 personas salieron confinados al norte de Bolivia, era el licenciado Herbas, había un transportista Cejas, y no recuerdo, eran 3 que salieron confinados. Entonces, un poco nos tenían un poco controlados por ese motivo. Sin embargo, ahí es cuando con la iglesia logré en una reunión que venga una comisión del gobierno a discutir el tema. Era lo último y se hizo en la Casa Maurer, que está en la zona de la avenida Juan Pablo II, ¿no? Ahí se hizo la reunión, estaba el ministro Carlos Saavedra Bruno, estaba el presidente Misicuni Gonzalo Rico, y había un grupo de parlamentarios que eran del MIR, principalmente, y del partido del alcalde. Y yo había planteado lo siguiente para resolver este tema. Y estaba el ingeniero Gonzalo Rico, que con quien hemos trabajado en ENDE, él era presidente de Misicuri, y yo les planteé lo siguiente a las autoridades del gobierno y los parlamentarios, que se modifiquen 3 artículos o 3 cláusulas del contrato. 1, las tarifas se revise. 2, que se anule y se cambie esa ley. Y 3, que el proyecto múltiple de Misicuri se haga como está previsto en los estudios de los años 70, 80. Lamentablemente el ingeniero Rico nos respondió que si nosotros estábamos volviendo del manicomio de Sucre o qué queríamos. Por supuesto que la reacción fue inmediata y nuestro equipo de apoyo, economistas y abogados, dijimos no estamos de acuerdo. Aquí se terminó todo y no reaccionaron ni los diputados de Cochabamba, nada. Ahí estaba Armando de la Parra también como diputado, Óscar Torrico, y no recuerdo bien algunos más que estaban en esa reunión. Salimos de la reunión de lo que era la Casa Maurer, de donde se reúnen los arzobispos, y nos fuimos a la Federación de Fabriles. Y ahí fue cuando se determinó, ¿no?, la batalla final. Esa fue la tónica. La batalla final la organizamos para el 3 de abril. Y el 3 de abril se paralizó la ciudad, se cerraron todas las calles, se hicieron barricadas en la plaza, ahí aparecieron los guerreros del agua, etc., ¿no? Entonces, ya Cochabamba estaba totalmente paralizada a partir del 3 de abril, ¿no? Y bueno, en todo caso, el gobierno reaccionó ante la evidencia de que había problemas y que ese contrato debía ser anulado. Aceptó el gobierno que se anule ese contrato. La ley, se formó una comisión para que revisen rápidamente en Cochabamba, y en 2 días se revisó la ley, y esa misma noche se fue al Congreso esa ley, llevando la tarea que habíamos dado a un grupo de personas que estaban trabajando en esto, y en el Congreso cambiaron la ley, modificaron lo que se había planteado. El gobierno dijo, bueno, se va a anular el contrato, con las consecuencias que no sabemos que puede haber de reclamos de la empresa Aguas del Tunal. Pero aquí viene un tema muy interesante, importante, porque
cuando hicimos unas reuniones técnicas con su equipo de estrategas que tenía Aguas del Tunari, nos mostraron todo el análisis financiero de la empresa, ¿no? Todas las. Y ahí detectamos, y no tuvieron otra opción que explicarnos, que con la subida de tarifas se iba a pagar, se iba a tener una masa de dinero, y con esa masa de dinero se iba a hacer todos los cambios, modificaciones, mejoras, ampliaciones, etcétera, de todo lo que manejaba SEMAP. Entonces nos dimos cuenta, reaccionamos, entonces la empresa Aguas del Tunari ha venido sin dinero, o sea, a costa de los usuarios, de los clientes de SEMAPA. La empresa Aguas del Tunari va a llevar adelante los planes de mejoramiento. Entonces, fue otro argumento para que nosotros como coordinadora, y yo estuve a la cabeza de todos los análisis que se hacían, dijimos no puede ser. Por eso que en las negociaciones que se trató de hacer con el gobierno, se les dijo que introduzca una variable que era inversiones que haga la empresa Aguas del Tunari. Lamentablemente no respondió ya el gobierno, la empresa, quizás son detalles, pero importantísimos, no compró nada, se alquiló hasta mesas, escritorios, sillas, todo. En la prevención, me imagino que ellos tenían experiencia, y el gerente George Thorpe creo que tenía un plan que si pasaba algo, entonces no habían comprado nada, no habían hecho inversiones, y solamente habían alquilado, y la empresa SEMAPA, que en ese momento cambió de nombre, entonces con ese dinero de lo que estaban ya cobrando tarifa a los consumos, iban a pagar las deudas que había. Entonces, el tema era complejo, pero, y voy a terminar con esto. Cuando el 10 de abril finalmente decíamos, hemos ganado, ¿no?, la gran batalla, eso fue el 10 de abril, y el mismo 11 de abril nos llamó la doctora Ana María Cortés y nos dijo que le había delegado el gobierno, el general Banset, para que ella venga y se resuelva. Ella se iba a dedicar solo a eso, era ministra de Justicia, se iba a dedicar para coordinar, para buscar soluciones a la problemática del agua en Cochabamba. Yo estaba de acuerdo, porque ya no había otro camino que ir viendo soluciones al problema. Pero los otros miembros de la coordinadora no aceptaron, y pese a que se hicieron mesas de diálogo y demás en la Universidad de San Simón, llegó un momento en que el gobierno dijo, creo que no hay intenciones de que se resuelva el problema, nosotros realmente queremos resolver el problema de agua. Eso fue lo último que logramos, y que lamentablemente queríamos buscar una salida para la empresa SEMAPA. Hablamos de cooperativa, hablamos de hacer hoy en día se denomina una alianza público-privada, porque la empresa no tenía plata, y para resolverse necesitaba dinero. Es lo que hoy en día nuestro país está en crisis, porque no hay dinero. Entonces dijimos, la opción de repente es hacer una alianza público-privada. El gerente de Cobose, Jaime Méndez, fue el que planteó convertir en una cooperativa por la experiencia que tenía de Cobose. Pero los miembros de la coordinadora no aceptaron, no quisieron, y bueno, no entendí yo por qué no querían, y nunca logré saber por qué motivos no querían. Simplemente decían, el gobierno no nos va a decir qué tenemos que hacer. Pues el gobierno tiene obligación de encaminar la solución, les dije yo, ¿no? Incluso yo planteé una cumbre de la coordinadora para discutir estos temas, pero no, había otras. Ahí apareció
lo que al principio he mencionado, que ya había un movimiento político dentro de la coordinadora y no querían que, mejor que no se resuelva, y empezó a formarse todo lo que fue el movimiento que Evo Morales trajo desde el Chapare para que se hagan, para que se fortalezca su movimiento. No había más todavía, era el instrumento por la soberanía de los pueblos, de tal manera que esa fue, yo diría, fue el inicio de lo que posteriormente vino a ser todo lo que ha ocurrido después en Bolivia, la guerra del gas. Ahora, ¿quién le puso el nombre de guerra del agua? Yo después de incluso de haber escrito el libro, yo me he preguntado, ¿qué guerra? Ha sido una lucha del pueblo cochabambino contra un contrato que estaba dañando, había lesión a la vida de la gente. Pero bueno, ya le han bautizado con nombre de Guerra del Agua y no hay otra, ya no hay otra opción de que se mantenga así. Pero yo sigo insistiendo que fue una lucha del pueblo, ¿no? Bueno, pero lamentablemente a todo esto, cuando me preguntan y me dicen quiénes son los responsables de todo este problema que no se ha resuelto. Creo que ha salido, le ha jugado una mala pasada al exdiputado de esas épocas. Parece que no, creo que su internet estaba mal, creo. Bueno, a ver, mientras se vuelve a conectar, no sé qué podemos decir por ahí. Gregorio Gómez, hasta Santa Cruz, buenas noches. Hola, Gregorio. Buenas noches, hermano de la sala y hermano Santos, que siempre está preocupado, ¿no?, de formar a la gente, y es muy loable. Y también al expositor, ¿no?, que recuerda y hasta ha escrito un libro, ¿no?, felicitarlo. Y desde aquí a Santa Cruz, mi pregunta es, fueron utilizados seguramente el objetivo no era tanto solucionar los problemas, sino que era más bien generar problemas. Por eso se incrementó el precio del agua. No recuerdo exactamente, creo que si pagaban, por decir, 20 bolivianos, tenían que algo así más o menos. Eso le molestó, pero yo creo que eso ha sido un pacto político entre el oficialismo y oposición para generar problemas en el país. Eso quisiera que expongo, que la pregunta sería eso, ¿no?, al expositor. Gracias. Creo que el exdiputado veremos que se vuelve a conectar. Si hay algún otro, ahora sí está aquí, estimado Gonzalo. Bueno, ¿sigues ahí, hermano? Gonzalo. Hola, hola. Gonzalo, ¿estás ahí, hermano? Estabas en un momento así de anamnesis, ¿no? De todo lo que había pasado en esa etapa, y realmente es impresionante, ¿no? Cuando uno cuenta desde lo que ha vivido, ¿no? Yo creo que parte de la vida, la experiencia hace a uno que lo pueda contar de manera tan real, porque la mayor parte, por ejemplo, jóvenes, los que todavía en esa etapa teníamos 15, 16 años, ¿no? Pues no lo hemos sentido como usted lo ha sentido, ¿no? Como usted lo ha vivido, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, la forma como lo cuenta también, ¿no? Hasta donde sé, por ejemplo,
el tema de la privatización responde, ¿no? Lo que pasó en el año 1997, ¿no? Cuando el Banco Mundial le impone pues a Bolivia una privatización del agua, y esto no solamente era para Cochabamba, hasta donde revisando los documentos, ¿no? Esta privatización recaía también en la ciudad de La Paz, Sí, y en el Alto, exactamente. ¿no? Y la idea de privatizar era pues seguir obteniendo más dinero desde afuera, ¿no? Ese era el- la justificación de la privatización del agua, ¿no? Y no hay que olvidar quiénes estaban en esa etapa. Estaba el presidente Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga a la cabeza, ¿no? No podemos borrar la historia, ¿no? Ahora, ya se está conectado, estimado. Gregorio te hacía una pregunta desde Santa Cruz. Gregorio, por favor, volví a plantearlo, hermano. Ya está acá. Ah, buenas noches, expositor. Mi pregunta era, mi percepción, había un pacto entre el oficialismo y la oposición para, como había este problema entre los actores sociales, para, ¿qué podíamos decir? Para joder, o sea, para fregar el país, porque si bien el consenso de Washington planteaba, ¿no?, la privatización de las empresas que no funcionaban, que no estaban generando excedentes, pero no sucedió tal cosa, digamos. Es el caso, por ejemplo, del yuedeiro boliviano, ¿no? El Tito Azul no invirtió absolutamente nada, sino que desmanteló la yuedeiro boliviano. Y usted lo que está diciendo es lo mismo, de que Aguas del Tunari no tenía nada, no tenía plata, digamos. Entonces lo que quería es justamente, sin poner ni un peso, generar más bien, desmantelar, o sea, meter la mano al bolsillo de los bolivianos. Entonces eso ha generado, ha sido la antesala o a preparar el camino para el retorno de las organizaciones sociales del Foro de Sao Paulo. No, porque si no bien me recuerdo de que un ejemplo por decir, ¿no? Si se pagaba del agua 25 bolivianos, llegaría a costar más o menos como 120. Algo así más o menos era las tarifas. Eso no sé si estoy equivocado, eso era mi pregunta. Ya. Gracias. Bueno, respecto a las tarifas, el incremento no era de esa magnitud. No se mantenía la estructura tarifaria de CEMAPA y lo que iban a más o menos incrementar era un 20-25%, nada más. Y con esa masa adicional era que la empresa se justificaba para poder resolver el problema de mejorar todo el servicio que tenía la ciudad de Cochabamba. ¿No? Es eso. Ahora, hay algo que ha tocado y es político, por supuesto. Yo he mencionado eso, que aquí lo que ha pasado es que justamente el ingrediente político que no habíamos advertido muchos de la coordinadora, nosotros no fuimos con esa mentalidad, aunque sí, voy a decir lo siguiente, si está escuchando el amigo, prácticamente lo que ocurrió que los acuerdos que se habían hecho políticamente era para justamente que este movimiento le sirva de respaldo para el futuro movimiento que se iba a generar en el país. Ahí ya vinieron, desde luego, todo el tema de lo que significa el movimiento político. Pero, reitero, hasta el último momento que nos tocó trabajar
como coordinadora, nosotros no habíamos utilizado. Como les digo, yo era diputado, pero nunca hice prevalecer de qué partido ni nada, porque al final el acuerdo del gobierno del general Banzer estaba UCS, estaba NFR, estaba el MIR, estaba la democracia cristiana. Entonces, era todo ese acuerdo que manejaba la política del país. Entonces, yo me rebelé, así es la palabra, me rebelé. Dije, no estoy de acuerdo, y no faltaron muchas intervenciones, amenazas y tal. Yo dije, no, yo soy diputado uninominal y voy a seguir trabajando, no me importan los partidos políticos. Por supuesto que no les agradó eso a los partidos políticos, pero esa era la... Ahora, que por supuesto, y en el libro incluso he colocado, de que este movimiento ha sido el primero, ha empezado, y dije, va a arder por nuestro país. Los problemas que se están generando es el inicio de los grandes movimientos de cambio que se pueden venir porque no han sabido comprender lo que queremos nosotros como ciudadanos. Pero yo no estaba manejando, por supuesto que los partidos de ese acuerdo me reclamaron, me dijeron que yo era de ese acuerdo y que por qué estaba haciendo eso. Y yo no, estoy reclamando como ciudadano, porque al final soy diputado, pero yo trabajo como ciudadano y que conozco y soy profesional en el tema. Eso fue para aclarar al amigo, porque es importante ese tema. Estimado, te comento que hay una persona que nos pregunta desde el Facebook lo siguiente. Dice él, específicamente, me gustaría que me responda o que nos relate, ¿no? ¿Qué sucedió durante las protestas? Dice la pregunta, ¿no? Quisiera que nos hable sobre las represiones que él recuerda, de los arrestos que hubo con los líderes de la coordinadora del agua. Que un poco nos relate esa situación, dice la pregunta. ¿Ya? Claro que sí. Bueno, cuando justamente se determinó la última batalla, es que por orden seguramente del gobierno salieron fuerzas del ejército. En la 7ª división había gente apostada ahí no con elementos, por supuesto, diríamos, con armamento, y ahí es cuando muere un joven, Hugo Daza, ¿no? Eso fue lo que ocurrió desde el punto de vista de represión, que hubo, por supuesto, las detenciones, todo aquello. Pero reitero que logramos que con todo el acuerdo que se hizo el 10 de abril, ya se termine todo aquello, volvieron los confinados, es eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que este movimiento, si no hubiésemos sido un par de personas, ingenieros principalmente, que frenamos a la gente, porque ahí empezaba el vandalismo. Querían entrar a la empresa Semapa y quemar la empresa. Y no, nosotros dijimos, no van a entrar. Esta empresa es del pueblo. ¿Cómo van a entrar? No. Cuando fueron a destruir las opciones de aguas del Tunari, también les dijimos, no hay que hacer esto. El movimiento no es para destruir. Estas cosas van a pasar. Lo importante es resolver el problema del contrato, la ley y todo lo que viene a continuación. De esa manera un poco controlamos, porque bueno, ya había gente que estaba políticamente, se había insertado en movimientos, en las marchas, todo eso. Eso es lo que yo le puedo relatar a la persona que ha preguntado, ¿no? Me gustaría dar parte, es que no quiero concentrar el micrófono. Me gustaría darle parte a Marvin. ¿Estás ahí, Marvin? Querido Marvin, buenas noches.
ver, dale Ceballos, dale Ceballos. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Una preguntita. Durante lo que pasó en la guerra del agua, yo no había nacido, yo nací en 2003. Y en sí, quiero preguntar de que hay una diferencia entre presidente y vicepresidente. ¿Quién más apoya esa medida de priorizar el agua? ¿Hugo Banco o Suso? Porque digamos que el vice y presidente no es lo mismo. El presidente es el que tiene más peso. Y quiero saber cuál de los dos presiona más con la privatización del agua o de los contratos. ¿Quién más de los dos, digamos, tiene, digamos, más culpa, entre comillas, para, digamos, aclararlo? Porque una cosa es el vice, otra cosa es y que, digamos, que el vice no está por encima del presidente. Y quisiera saber este detalle. bueno, aquí en este caso tenía que, por supuesto que el general Banzer era digamos, la persona responsable de todo, ¿no? Y desde el punto de vista de manejo de lo que significa el tema del agua. Otro era el sistema de regulación, lo que hoy es las autoridades de fiscalización, que estaba a cargo del ingeniero Luis Usín, que él, más bien, viendo la gravedad del problema y el conflicto, porque era quien aprobó esas tarifas, etcétera, él trató más bien fue por el camino de la apertura, de la solución. Pero ya reitero, por supuesto que cuando hablan del vicepresidente de ese momento, el vicepresidente no apareció para nada, nunca vino. Eran ministros que venían y como encargados de persuadir, si vale el tema, de que el conflicto no se lleve de esa manera. Pero eso es lo que yo le puedo explicar a Marvin. Es Mijail Ceballos. Vamos con Fabiola. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Perdón por el sonido, estoy en el transporte todavía. Mi pregunta sería, ¿usted cree que fue más responsabilidad del gobierno, de la empresa extranjera o de la falta de comunicación con el pueblo en ese momento? Bueno, por eso nosotros logramos que la Iglesia, a través del arzobispado, haya una comunicación con el gobierno, y el gobierno, de alguna forma, entendió y aceptó la mediación de la Iglesia para que se puedan resolver. Pero si no se resolvía, no era solamente de reuniones, de mesas, de diálogo y demás, sino era cambiar el contrato, cambiar la ley, y eso fue lo que nosotros habíamos estado discutiendo permanentemente cuando venían gente del gobierno. Pero ellos no, ellos dijeron, ese contrato ya está ejecutado, pero siempre se puede hacer eso. Y yo responsabilizaría a las autoridades locales, el consejo municipal, no había consejo, perdón, la alcaldía, el alcalde, que además el alcalde fue uno de los cerebros de formar la empresa Aguas del Tunal, ¿no? Y luego lo que tendría que haber ocurrido era la prefectura. Ellos debían haber logrado hacer fuerza con nosotros para buscar el camino de solución, pero no vimos esa actitud. Más bien lo que ellos me reclamaban a mí personalmente, me decían, ¿por qué estás, hay una palabra un poco torpe, ¿por qué estoy creando tanto problema? Yo les dije, no estoy creando problema, el problema lo ha generado el gobierno con ese contrato, y nosotros estamos buscando una salida, una solución. Pero bueno, reitero, yo creo que yo no había advertido, y voy a repetir en cualquier escenario,
de que no habíamos advertido que ya había movimiento político dentro del movimiento que se había generado en Cochabamba, ¿no? Dentro de la misma coordinadora. Me gustaría preguntarle algo, pero a ver, me gustaría darle las palabras a la hermana Domitila Ayala. Adelante, hermana. Hermana Ayala, adelante. Hermana Domi, la escuchamos. Creo que no, creo que se ha ido. Entonces, quisiera darle la palabra a un amigo de igual desde Cochabamba, Juan Abel. ¿Estás ahí, estimado Juan Abel? Querido Juan Abel, creo que Juan Abel no está ahí, ¿no? Creo que está ahí. Ahora sí está Marvin también. A ver, Marvin, adelante. Adelante, Marvin. O si no, y yo pregunto igual. ¿Cómo es? No, estimado Marvin, ¿estás ahí o no estás ahí? Creo que no. Bueno, el Juan Abel no está. De todos modos, a ver, voy a darle la palabra a otra persona. A ver, Gregorio, dale, Gregorio. La pregunta que hizo era si Tuto Quiroga era uno de los operadores dentro del gobierno de Pance. No, yo recuerdo de que Tuto Quiroga era el mismo García Lineras, el operador, porque Hugo Banzer ya era viejito, ya era, no, era un gallo tuerto, ¿no? Hugo Banzer no decidía, el que gobernaba era Tuto Quiroga en esa época. Pero además había gobierno multipartidario. Entonces tenían que, digamos, reunirse y decidir, digamos, entre todos. Entonces por eso es que ha habido este problema. Inclusive el mismo Mas estaba ya dentro de eso, digamos. Evo Morales era también diputado y que formaba parte ya en esa época. Tenía esa noción de crear movimiento político justamente, digamos, para que la administración de estos partidos que estaban en crisis vaya migrando y vaya reciclándose en el partido de Evo Morales. Por eso es que le dan la sigla política a Evo Morales en un santiamén. Eso solamente quería acotar. Hombre, yo quisiera mencionar lo siguiente. Aquí lo que faltó es que el alcalde de Cochabamba haber analizado y haber visto que el conflicto era bastante difícil y que debía hacer todos los esfuerzos para que se resuelva el tema. No, él no ha ido por ese camino. A él le interesaba como que nosotros mismos, y es el error de la coordinadora, haber aceptado que Semapa vuelva a la alcaldía. Nos dijo, ya tenemos el decreto. O sea, él se movió en esa línea, pero no fue por el camino de solución. Esa no era la solución adecuada. Por lo tanto, reitero, las autoridades locales no cumplieron su papel, y gran parte de los parlamentarios del acuerdo, eso es para el amigo, en el acuerdo estaba la UCS, estaba NFR, estaba ADN, estaba el MIR, estaba la Democracia Cristiana, ¿no? Y de tal manera que ese conjunto de partidos políticos son los que estaban a la cabeza de la posible solución que se quería dar a nuestro país. En todo caso, yo quiero decir lo siguiente. En Aguas del Tunari estaban varias empresas. Había una empresa española, la empresa International Water de Islas Caimán, estaba una empresa
de La Paz, y dos empresas de La Paz y una de Cochabamba, que era la empresa de Julio León Prado. Eran parte del conjunto de empresas que estaban dentro de las aguas del Tunari. Eran socios. O sea que el señor Julio él organizó otra empresa, ¿no? Una empresa, ya no era ICE Ingenieros. Creó una empresa, ICE Agua y Energía. Y esa empresa, que era de Julio León Prado, no sé con quiénes más estaba dentro de la empresa, no conocemos, pero era un grupo de empresarios, reitero. Tres empresas dos empresas extranjeras y locales habían 5 empresas. De tal manera que aquí estaban en conocimiento perfectamente el mismo alcalde que estaba en ese momento, el señor Reyes Villa. Nunca habíamos pensado en llamarlo al vicepresidente, que era el ingeniero Jorge Quiroga, porque nosotros nos relacionábamos directamente con los ministros. Fue con ellos que discutimos y no pudimos llegar a una solución que nosotros estábamos pendientes de resolver. El problema del agua es algo que ha caracterizado a Cochabamba, ¿no? Sobre todo, como ya lo aclaró usted mismo, sobre todo en el asunto de la tarifa, ¿no? Obviamente ha sido un momento muy, muy interesante. A mí me gustaría un poquito que aborde un poco el tema, cuál ha sido la relación de Evo Morales en el 2000, ¿no? Porque la coca, en ese tiempo el tema de la coca era también otro problema, ¿no? Y es más, si no me equivoco, en aquel entonces miembro del Congreso Evo Morales también era, ¿no? Y si no me equivoco, Sí, ¿no? era diputado. ¿No? Y las manifestaciones venían por ahí también, ¿no? Y exigían el fin de este programa que ha sido patrocinado básicamente, ¿no? Por la extirpación de la cosecha. Usted debe recordar más. Me gustaría un poquito que aborde esto porque Ya. para todos nosotros es Bueno, importante, ¿no? ¿Cuál es su experiencia, no? Bueno, yo, dentro de mi experiencia como parlamentario, casi nunca lo veía a Evo en el hemiciclo. Venía alguna vez al hemiciclo, daba su discurso contra el gobierno de Banzer y se iba. Nada, no hizo. Pero sí, el 2000 llegó con un gran contingente de gente del Chapare. Incluso recuerdo claramente en la avenida Heroínas, frente a la Federación del Transporte, habían armado una mesa grande, ¿no? Y en esa mesa grande estaba Evo y toda la gente de la cúpula del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que es por el cual fueron diputados. Entonces, Evo ya estaba, con el olfato que tenía, dijo: esto nos va a servir para fortalecer nuestro movimiento político. Es eso, ¿no? Ahora, lamentablemente hay gente de la coordinadora y demás, pues han abandonado el propósito que teníamos nosotros, para el cual habíamos organizado la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Entonces, y eso de hecho distorsionó, y por esa razón considero de que los gobiernos a continuación de abril del 2000 no le han puesto solución a la problemática, ni el gobierno en los 15 años que ha estado, en los últimos 15 años que ha estado el gobierno del MAS, han hecho algo por resolver el problema del agua. Muchos dicen que Evo ha terminado. No, Misicuni ya estaba caminando, ya se había terminado pero casi perforar el túnel. Vino dinero de Italia para hacer la presa, y la prefectura dio dinero. Entonces tampoco, no le puso el hombro, no le puso empeño en resolver este problema
Yo alguna vez le dije, Evo, ¿por qué no ayudas con tu partido? No ayudas a que el gobierno, exigirle al gobierno que destine dinero para Cochabamba, porque la alcaldía no va a resolver, no tiene capacidad. Quizás no era 100%, pero un 60% de responsabilidad de la alcaldía no estaba en ejecución. Pero Evo nos escuchó, pero nunca hizo nada. Ese es el tema, ¿no? Y como digo, ahí apareció Álvaro García Linera, y bueno, ya empezó el movimiento. Y voy a relatar algo, estimado Santos. Dale, hermano. Cuando gana las elecciones, el MAS, que ya se había organizado, me invitaron a mí a un encuentro grande que hubo en el Hotel Portales, ¿no? Y se acercó García Linera y me dijo, hemos ganado gracias a ustedes. ¿Qué te parece? Esos son los términos correctos. Y vino Evo y agarró su chalina del MAS que usan y me colgó y me dijo, quiero agradecer al ingeniero porque nos ha facilitado el camino para ser gobierno. Eso es importante, que la gente sepa que por eso digo, nos han traicionado y no ha servido nada el esfuerzo que ha hecho la gente, no digo yo, la gente que estaba en las calles, las mujeres que salían a dar comida, las señoras del mercado que llevaban comida a la gente que estaba en la plaza con barricadas. A esa gente se le ha engañado. A mí también me han reclamado, por supuesto. Hay gente que me ha reclamado, me han dicho, ¿dónde está la solución del agua? ¿No ve que usted andaba con el Evo Morales? Claro, esos días caminábamos en el problema, pero como con él éramos parlamentarios, yo andaba en esa línea de que era yo diputado además, ¿no? Y mira, Santos, quiero decirte lo siguiente. Hicimos un acuerdo con Evo Morales y dijimos, vamos a plantear un problema de inconstitucionalidad de ese contrato. Entonces no teníamos dinero para pagar abogados. Entonces un abogado se brindó y dijo, yo voy a preparar el documento. Víctor Gutiérrez. Y Víctor Gutiérrez preparó el documento y firmamos. ¿Quiénes hemos firmado ese documento? Evo Morales, yo y su compañero de lucha que estaba en la constituyente, todo eso, éramos los tres. Con Evo hemos ido a Sucre y se nos han reído cuando han leído el documento, han dicho, ¿quién ha preparado esto? Bueno, nosotros hemos confiado en un abogado, nosotros no somos abogados. Han dado curso del ingreso al Tribunal Constitucional, pero se ha perdido ahí el tema y no se ha hecho nada más. Con Evo yo discutí, después le dije, mira, tú tienes fuerza como partido que puedes mover esto para que tengamos éxito, si no, se va a quedar como una demanda más y nada más. Entonces, estas cosas son las que el público no conoce, no sabe, ¿no? Y bueno, yo he hecho todo lo que me correspondía dentro de mi actividad como parlamentario y como ingeniero también, porque el tema aquí no era solamente, yo no estaba haciendo político, estaba apoyando en todo esto por una formación que tengo y que yo he trabajado desde el año 73 hasta el año 97, he trabajado en todos los proyectos de agua de Cochabamba y Bolivia. O sea, yo trabajaba en eso como ingeniero. O sea, conocía perfectamente el problema, por eso que yo no me he aventurado, sino me he comprometido a buscar solución al tema. Ingeniero, ¿qué le dice este nombre? Félix Santos. No me acuerdo de él. Era un campesino, ¿no? En esa etapa Sí, fuerte. sí. Pero su compañero del Evo, que estuvo en la constituyente y se cayó y ¿recuerdan?
ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Román Loaiza. Román Loaiza. Sí, sí. Mira, Román Loaiza, te digo esto, se lo ha trabajado para el Evo, ha ido a pie, cerros ha pasado, agua ha pasado para generar ese su partido. ¿Dónde está ahora Román Loaiza? Está perdido, ¿no? Lo han abandonado. Felimón Escobar también. ¿Perdón? Felimón Escobar también. Ah, bueno, Filemón ya apareció después, ya pues su olfato de dirigente sindical minero lo llevó a formar lo que fue la fundación del MAS, ¿no? Hay que acordarse eso. Vamos a ver, quiero dar parte a la hermana Domi Ayala. ¿Estás ahí, estimada Domi? Saludos hasta Cochabamba igual. Sí, buenas noches. Saludos a todos. Saludos, ingeniero Maldonado. La pregunta que quiero hacerle, porque dicen, ¿no?, que la historia lo escriben los ganadores, y lamentablemente los ganadores han sido los aprovechadores en el tema del agua, de este conflicto de agua. Y nos han hecho creer, y además han utilizado simbólicamente esta situación para ponernos un poco en contra de Estados Unidos, ¿no? Que todo le echaban la culpa a Norteamérica, al imperio, etcétera, etcétera, que hasta 20 años nos han tenido con eso. Pero la situación vemos que no ha cambiado, y eso que hemos estado 20 años con China, Rusia y otros imperios. Similarmente en la actualidad, el agua está casi privatizado y privatizándose para el centralismo a través de los municipios. ¿Cómo ve esta situación? Ya, le voy a aclarar lo siguiente, es importante. Hace momentos ha pasado en la proyección está la empresa Bechtel. La empresa Bechtel es una empresa norteamericana que trabajaba en ingeniería, y yo la he conocido en ENDE, porque trabajaba en ENDE. Pero Bechtel, ¿de quién había sido? De Soros. Entonces, Bechtel ha sido la que ha financiado gran parte de lo que ha sido el ingreso de la empresa Aguas del Tunari. Hemos logrado ver el cheque. Yo he logrado que el ingeniero Luis Usín nos muestre el cheque con que se ha organizado aquí esa empresa. Y era de un banco norteamericano, y nos ha dicho, aquí está. Este dinero, ¿quién ha puesto? Bechtel. Pero Bechtel había sido de Soros. O sea que estaba Soros detrás de todo esto. De tal manera que Soros buscaba dónde más abarcar el poderío económico que tenía para poder. Ahí está la empresa Bechtel, ¿no? Es una empresa, pero nosotros nos hemos enterado de que Bechtel era de Soros, la había comprado. Ya no era solo de ingeniería, ¿no? Tenía otras actividades más. De esa manera es que yo puedo decirle, señora, y usted tiene razón en esto, lo siguiente. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido que ahora el gobierno del Evo ha emitido un montón de disposiciones en contra del uso del agua? Y les voy a explicar. Después de más de 3 años que hemos estado peleando con los amigos que quedan de la coordinadora para cambiar esas tarifas de Semapa, la autoridad que depende del gobierno, la APS, nos ha rechazado porque hay un decreto, ¿no?, de un ministerio que le permite a Semapa poner las tarifas que actualmente está empezando a cobrar, ¿no?, para que se den cuenta. ¿Cuál es el concepto? ¿No? Hay un término, que se utiliza, subvención cruzada. Hemos peleado con René Quispe, que es otro compañero de la coordinadora, para pelear para que cambien eso.
y nos han dicho es un tema constitucional, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, hemos recurrido a la Defensoría del Pueblo y nos han dicho, es tema constitucional y hay que remitirse al Congreso. Entonces nos han dejado prácticamente sin defensa, sin poder hacer nada. O sea, hemos seguido trabajando, señora, con René y otros compañeros en la búsqueda de cambiar esas tarifas, más de 3 años. Y finalmente, yo no diría que se me ha ganado. Incluso la universidad ha trabajado, ¿no? Y yo les dije a la universidad, si van a hacer un trabajo, haremos en conjunto. No, han hecho de manera separada y no ha servido de nada. La universidad ha gastado 300.000 bolivianos para hacer un nuevo sistema tarifario y Semapa se ha reído y ha dicho, no, aquí hay una orden de la Autoridad de Fiscalización del Agua y nosotros no vamos a hacer nada. Y ahí se ha quedado y ahora estamos peor que antes, yo diría. En algún momento he mencionado esto. Antes del 2000 estaba mal, ahora está peor todavía, ¿no? Para que usted sepa, señora, cuando entró el alcalde actual, había 600 trabajadores, ahora hay 800. ¿Cómo es eso? Si es una empresa que pierde dinero o no gana, ¿cómo voy a aumentar la cantidad de empleados? Hay secretaria de la secretaria, hay un montón de gente que ha entrado, bueno, por razones de orden del presidente de la empresa Semapa, que es el alcalde. Entonces, el gerente, como el gerente hace lo que le dice el alcalde, ahí están las consecuencias. Pamela, adelante, Pamela, te escucho. Muy buenas noches a todos los que están en la sala. Bueno, mi consulta para usted que está en este momento, ¿no? Yo quisiera como que preguntar cuál ha sido ese factor clave. ¿Cómo usted vio esta unión de todos los cochabambinos ante esta situación, ¿no? Porque usted menciona que que había como una colaboración colectiva de las mujeres también que ayudaban, ¿no? Que es con esta parte de ir con la comida. Entonces es como que esto ¿no? que hace, ¿no? Que una cosa una a todos los cochabambinos. ¿Cómo ha sido ese movimiento colectivo, ¿no? De mover a la gente para luchar por una causa social? Eso es o sea, desde su experiencia, ¿cómo lo ha visto? Porque me imagino que debió ser como que esta unión, ¿no? Porque estamos luchando por algo, esta unión de esto es para todos, ¿no? Ya no a partir de este lado individual, sino esto de colectivo. Bueno, mire, yo le digo, así muy en resumen, que la ciudadanía ya no se ha podido organizar como cuando organizamos esos eventos de marzo y abril. No, la gente, llamamos a asambleas, llamamos a todo, pero no, ya la gente no confía, esa es la palabra. Porque problemas que tienen, dicen no estamos de acuerdo, pero cuando les dicen vamos a ir a reclamar entre todos, quedamos otra vez la coordinadora, los que quedamos de la coordinadora, somos los únicos y algunas personas más que se suman a este movimiento. Lamentablemente voy a decir lo siguiente, aún hoy en día mucha gente se quiere sumar al trabajo que hemos estado haciendo como coordinadora que queda, pero todos buscan a ver si eso les permite hacer un salto político para ser autoridad, para ser candidato a alcalde, concejal, etc. Entonces, ya se ha distorsionado el concepto de lo que significaba el haber organizado y creado la coordinadora. Lamentablemente, esa es la palabra. Nosotros no tenemos, incluso para ver el tema económico que necesitamos para algunas actividades que tenemos que hacer, cartas y demás cosas, nadie ayuda, la gente no colabora. Entonces, reitero, se ha distorsionado totalmente gracias a lo que ha ocurrido
políticamente durante el movimiento de abril del 2000. Bueno, ya para ir terminando, realmente ha sido una noche de mucho aprendizaje, estimado ingeniero. Para mí ha sido muy satisfactorio porque de eso se trata los jueves, ¿no? Me gustó la pregunta de la hermana Domitila Ayala, la de hermana Domi, ¿no? Porque realmente dio en el clavo, ¿no? Para mí, ¿no? Porque esta noche queríamos saber, ¿no? Realmente si ha mejorado el tema del suministro del agua o realmente se ha quedado en más de lo mismo, y es más o ha empeorado. Yo creo que la situación va por ahí, ¿no? Muchas veces pensamos que con algunas medidas vamos a mejorar, y la pregunta que hoy habíamos planteado, ¿no? Desde su punto, era si hubo responsables y solución al problema del agua en Cochabamba. Y por lo que veo, como también le he preguntado a la hermana Ayala, parece, bueno, no lo hay, ¿no? Es más, hay una privatización más fuerte, ¿no? Entonces, ya para cesar, mi estimado, antes, Mel quiere preguntar. Hola, adelante, Mel. Mel Cardoso, adelante, antes de cesar. Buenas noches, licenciado. La preguntita la voy a poner en el chat, por favor, porque me encuentro por la calle, un poco para la reunión, pero es una duda que tengo respecto al tema. Ya, no, te vamos a leer, hermano. Entonces, ya para ir cerrando, mi estimado ingeniero, ¿cuál sería entonces finalmente, ¿no? ¿Hubo responsables? ¿No hubo responsables? ¿Se ha podido solucionar este problema o no? ¿Cuáles sus últimas opiniones, estimado Gonzalo? No se ha resuelto el problema del agua, pese a que viene de Misicuni 600 litros por segundo y en las redes se pierde 450 litros. Entonces, y eso hay que pagar. La empresa Misicuni no da gratis ese agua, ¿no? Y eso es lo que hemos reclamado. Por lo tanto, la empresa Semapa no ha logrado resolver el problema de agua con las pérdidas. Por eso quiere recaudar más dinero subiendo las tarifas. O sea, yo digo lo siguiente: la empresa Semapa es peor que una empresa privada, porque no te dejan sacar información, no te dejan, los reclamos no escuchan. Entonces, ¿qué puedes concluir? De que esta empresa está más privatizado. Y recuerdo una frase de John Thorpe, el gerente de Aguas del Tunari, me dijo: ingeniero, creo que le estoy dejando una semilla y Semapa le va a hacer doler más la cabeza. Me dijo así. No se ha equivocado. Había tenido un muy buen olfato de lo que podía pasar. Ahora, ¿a quién le reclamamos, señora? Eso que quede bien claro, por eso son los responsables. El presidente del directorio de Semapa es el alcalde. La vez que hemos ido a hablar con el alcalde, no recibe, les mandamos cartas, no responde. Entonces, ¿quién es responsable? El gerente puede usar una palabra correcta, él es responsable del manejo, pero quien debe dirigir es el directorio. El directorio de la empresa Semapa no trabaja, ¿no? Pese a que incluso hay representantes de la Federación de Profesionales, está la alcaldía, está la gobernación, está el ministerio, pero no hacen nada. Por lo tanto, todos ellos son responsables de la situación de abastecimiento de agua. ¿Cómo puedo entender, Santos, que de Misicuni llega a la zona sur a unos tanques y de ahí en sistemas les parten? Yo me pregunto, hemos gastado 490 millones de dólares para hacer el proyecto Multi Misicuni y que sigan llevando el agua en cisternas. No es posible. ¿Por qué? Porque Semapa no ha logrado, no ha tenido capacidad de llenar de redes de agua y alcantarillado y plantas de tratamiento. Por supuesto, no solo llevar agua, sino hay que tratar las aguas también, las aguas residuales o servidas. Entonces, estamos peor. Yo decía, señora Santos, voy a decir lo siguiente: ¿no habrá sido mejor que se quede
la empresa Aguas del Tunari, y a la empresa Aguas del Tunari le exprimamos el cuello y le digamos, usted firmó un contrato y arregla esta situación. Porque a CEMAPA no le podemos hacer nada, le reclamamos nada, al ministerio nada. Entonces, al alcalde peor, no sé, o no le interesa la empresa, no tengo idea, pero ¿cómo ha entrado tanta cantidad de gente? Más de cerca de 200 empleados nuevos ha entrado cuando él se ha hecho cargo nuevamente de la alcaldía del 2015, el 2021, perdón. Entonces, solo sirve para eso la empresa CEMAPA. No creo, en absoluto, no es. Es para resolver la problemática. Hay mucha historia que tuviera, no es el momento ni el tiempo, pero yo veo desde la cordillera los problemas que tienen. Ya. Mi estimado, realmente es un placer haberlo oído esta noche, ¿no? Porque hemos aprendido algunos datos que no los tenía por ahí. Para mí ha sido novedoso, obviamente, ¿no? Te quedo muy agradecido, estimado Gonzalo Maldonado, realmente. Espero que no sea la última vez para hablar del tema del agua, ¿no? Y pues No. que mejore la situación, ¿no? El gobernante que entre a partir de ese domingo, que haya propuestas reales, ¿no? Que responda a esta situación, porque la gente necesita vivir mejor, ¿no? Es decir, necesita vivir bien y en paz y con mucha tranquilidad. Nosotros queremos un país así, ¿no? Y ojalá que con sus ideas, con esta reflexión que nos hizo, pues podamos mejorar. Y te agradezco, estimado Gonzalo, por una noche lleno de historia, y espero tenerlo al hermano Olivera la semana que viene, porque realmente escucharle va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante para todos nosotros, ya que son personas que han aportado, ¿no? Y pues yo saludo. Le voy a invitar a Oscar Olivera la semana que viene. Y oír la otra parte, ¿no? También, ¿no? de la dirigencia. Usted ha estado desde la parte más ejecutiva, legislativa, ¿no? Y ha sido, le decía, usted relataba su vivencia, y eso es lo que queríamos oír, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y realmente celebro, mi estimado, y te doy las gracias, porque para mí ha sido fundamental escucharte. Estimado, muy buenas noches. Y gracias, Gonzalo. Buenas noches, Santos. Gracias, un gusto. Voy a estar siempre atento a tus llamados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Igual, para todo Bolivia, muy buenas noches, y pues con la esperanza de tener una nueva Bolivia con nuevas perspectivas, ¿no? De crecer, con una Bolivia diferente. Esperamos que este domingo Bolivia viva un momento de conciliación, ¿no? Esperamos que Bolivia, los gobernantes puedan realmente atender estas necesidades que el pueblo boliviano tiene, y en son de paz y en son de alegría, pues vamos a sufragar, y decidamos quién va a ser nuestro presidente, y deseándole siempre lo mejor a cada uno de ustedes. Tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Muy buenas noches, gracias, un saludo a todos. Hasta la próxima. Santos, por tu iniciativa, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Thank you.